Y le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez ha tenido usted alguna enfermedad contagiosa? Como la varicela o la viruela, como le dicen. Yo la tuve a los 14 años. Tuve varicela a los 14 años. Y cuando uno tiene una enfermedad así, como la varicela, la viruela, uno no se le puede acercar a nadie. Nadie se le puede acercar a usted. Yo soy el mayor de 6 hermanos y vivíamos en un apartamento reducido, imagínense. Y mis hermanos tenían que mantenerse lejos de mí para no contagiarse, y aún así uno de ellos se contagió. Pero déjeme decirle que es algo doloroso, es incómodo esa enfermedad, y yo no podía socializar ni con mi propia familia. Pero el lado positivo de esto fue que yo no fui a la escuela por lo menos por 3 semanas. Entonces, por ese lado yo estaba contento. Pero aquí en Lucas vamos a mirar la historia de un hombre leproso que tiene un encuentro con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le va a sanar, le sana de su malestar. Pero vamos a mirar esta historia más a fondo, porque la Biblia nos enseña que cada vez que vemos una condición física en los evangelios, eso pinta un cuadro de la condición espiritual en la vida del ser humano. Y vamos a mirar esta historia. Esta noche vamos a mirar qué significa la lepra, que este hombre es leproso en la historia, qué representa. Vamos a ver la acción que tomó este hombre y vamos a mirar la respuesta de Jesús. Pero yo les voy a pedir que inclinen su rostro, vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a Dios. Padre, gracias por el día, gracias por el clima, Señor, gracias por que estamos aquí esta noche, Señor. Te pido que por favor prepara nuestros corazones, abre nuestros corazones, Señor, que sean tus palabras, Padre, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras que traiga, Señor, convicción esta noche, Señor. Y de antemano te pido, si hay alguna persona aquí o escuchando en línea que no tiene una relación personal contigo, Señor, dale convicción a esa persona y que no pase del día de hoy sin arreglar las cosas contigo. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 12. Vamos a mirar solamente 2 versículos. En el versículo 12 dice: y sucedió que estando él, hablando del Señor Jesús, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él, Jesús, la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no se lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. ¿Qué es la lepra aquí en el Antiguo Testamento? Es una enfermedad infecciosa, crónica, caracterizada principalmente por síntomas cutáneos y nerviosos. Sobre todo tiene tubérculo, tiene mancha, tiene úlcera. Le quise traer varias fotos, pero honestamente cuando la vi se me quitaron las ganas de comer. Y yo dije, mejor se la llevo para, como yo no comí, para que ellos no cenen. Pero si ustedes le preguntan a Nenita, ella sabe que yo sí me comí mi comida y me comí la mitad de la de ella también. Entonces, pero como la varicela, una persona le da una vez y ya se hace inmune de ella. Por eso dice, la varicela solamente da una sola vez en la vida. La lepra en el Antiguo Testamento era algo extremadamente serio. Era algo extremadamente serio. En el libro de Levíticos, en el versículo 13, hablando sobre la lepra, que en el versículo 45 dice: y el leproso, esto es Dios dando instrucciones, dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado, ¿okay?, y su cabeza cubierta, y embozado pregonará: inmundo. Esta persona tenía que decirle a todo el mundo su condición. Tenían que decirle inmundo para que la gente se apartara, porque era algo extremadamente contagioso. Dice: todo el tiempo que la llaga estuviere sobre él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada.
Era algo serio. Los capítulos 13 que acabamos de leer, el capítulo 13 y el capítulo 14 de Levítico, todos esos dos capítulos trata específicamente sobre la lepra. Y para darle un ejemplo de esto, en Segunda de Crónicas, en el versículo 26, aquí vemos la historia de un rey joven que se llama Usías. Dice Segunda de Crónicas, antes del versículo 16, que es el que vamos a ver, antes de ese versículo dice que Usías tenía 16 años cuando empezó a reinar en Jerusalén. Pero en el versículo 16 dice, mas cuando ya era fuerte, o sea, hablando de Usías, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, dice. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él, el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Este rey quería hacer el trabajo que no le correspondía. Dice que se llenó de orgullo, ¿okay? Y quería hacer el trabajo que solamente le corresponde hacer a los sacerdotes. Y él dice, pero como yo soy el mandamás, yo lo voy a hacer. Versículo 9 dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incendiario para ofrecer incienso, se llenó de ira, por lo que estos sacerdotes le dijeron. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó el leproso en una casa apartada, estaba solo, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Esto es lo más triste, fue excluido de la casa de Jehová. Esto es lo que hace la lepra en el Antiguo Testamento. Y Jonatán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. La lepra es un cuadro de nuestra condición espiritual. Es un cuadro del pecado en nuestras vidas. El pecado nos consume, el pecado nos marca y el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Como la lepra. Recuerden lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, están separados, están fuera de la gloria de Dios. Dios fue muy claro con Adán, cuando Dios le dijo, Adán, el día que tú comas del árbol que yo te digo que no comas, ciertamente morirás. Dios fue bien claro con Adán. Pero Eva, que en ese fin de semana se había ido de shopping a Victoria's Secret, ¿okay?, fue engañada por la serpiente. Fue engañada y le dio de comer a Adán. Y Adán, para no quedar mal con su mujer, quedó mal con Dios. Quedó mal con Dios. Por cuantos todos pecaron. Dios dice que Adán fue creado a imagen de Dios. Pero cuando Adán peca, Adán inmediatamente murió, como Dios le dijo que iba a morir. Murió espiritualmente, se separó de Dios, por eso Dios lo tuvo que sacar del huerto, porque ya no podía tener comunión con él. Ya Adán estaba espiritualmente muerto. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 5 que los hijos de Adán nacieron a imagen de Adán, ya no de Dios. Todos los hijos de Adán ya nacen espiritualmente muertos, por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Y usted me puede decir, oh sí, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Dios es un Dios de amor. Dios a mí me puede perdonar, claro que sí. Claro que sí, pero mire lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, empezando en el versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó, escuche, a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser preservados al juicio. Estos son los ángeles que cayeron junto con Lucero, que eventualmente se convirtió en el diablo. Estos ángeles que ahora son demonios, dice, Dios no lo perdonó y hay un juicio para ello, dice la palabra de Dios. Versículo 5, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Si Dios no perdonó en aquel entonces y mandó al diluvio para destruir a toda la tierra, versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplos a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo lo abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué? Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Sí, usted me puede decir, Dios es un Dios bueno, pero si Dios no perdona a los ángeles y tiene juicio para ellos, si Dios no perdonó el mundo antiguo y lo condenó cuando mandó el diluvio, si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, que eran un desastre, ¿usted cree que Dios va a perdonar a las personas de este siglo que simplemente quieren hacer lo que les da la gana y no quieren nada con Dios? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Dice que lo justo lo va a perseverar, pero a los malos, a los injustos, a los que no quieren nada con Dios, que se preparen. Que se preparen. Porque Dios esta generación no se va a salvar. ¿Quiénes son los justos y los piadosos? A ratos vamos a hablar sobre eso. ¿Okay? El libro de Romanos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo acabamos de leer. Nuestro pecado nos separa de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Y Romanos 6:23, ¿qué dice? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Estamos separados de Dios. Y por culpa de esa separación, de ese pecado, nosotros merecemos la muerte. Somos leprosos. Somos leprosos espirituales. Espirituales. Si tú rompes la ley de Dios, tú tienes que pagar. Tienes que pagar. ¿Alguien aquí ha cumplido cabalmente los 10 mandamientos? Solo 10. Lo ha cumplido cabalmente. Si uno quebranta la ley una sola vez, dice la Biblia, se hace culpable de todo. Se hace culpable de todo. Después de la muerte, viene el juicio. La pregunta es, ¿está usted preparado para morir? ¿Me estás escuchando en línea? ¿Estás preparado para morir? Y la Biblia, cuando la Biblia habla de la muerte, quiero que entiendan que la Biblia no es dejar de existir. Morir no es dejar de existir, es simplemente separación. Separación, cuando uno muere físicamente, el alma se separa del cuerpo. El alma se separa del cuerpo. Pero el alma va donde Dios a ser juzgada. Y lo que la Biblia llama la muerte segunda, en Apocalipsis capítulo 20, es una separación eterna de Dios. Una separación eterna. ¿Estás listo para eso? ¿Está usted listo para morir? Hay mucha gente en este mundo que viven su vida como si nunca se fueran a morir. Como que nunca van a morir. Y de repente se van a despertar en la eternidad con Dios y va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. En Lucas, aquí vamos a mirar qué hace este leproso. Este está separado, no puede socializar con nadie, tiene que, donde quiera que va, tiene que pregonar que es leproso para que la gente se le aparte. Y no puede tener comunión con nadie. Pero mire lo que él dice en el versículo 12, mire lo que él hace. Dice, el leproso, este es un hombre que realmente anhela ser sanado. En el versículo 12 dice, sucedió que estando él
En una de las ciudades, hablando de Jesús, se le presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: si quieres, puedes limpiarme. La pregunta es, ¿anhela tú, si no tienes una relación personal con Cristo, anhelas tú ser sanado de tu lepra espiritual? Porque todos estamos bajo condenación y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si ese es tu caso, anhela ser sanado. ¿Quieres estar en la presencia de Dios? Porque ahora estamos separados, por cuanto todos pecaron, dice Romano. Mira lo que hizo este hombre. Lo primero que este hombre hace para ser limpio, para ser sanado de su malestar, para ser limpio de su lepra, lo primero que él hace, él se presentó a Jesús. Él se presentó. Esto habla de una actitud hacia Jesucristo. Hacia Jesucristo. Este hombre sabía que Jesús estaba allí. Y él se presentó donde estaba. Esto muestra diligencia. Esto muestra diligencia. A este hombre no le importó, fíjense, a este hombre no le importó que los demás los rechazaran en ese momento. No le importó el rechazo. A mí me importa lo que piense aquel. Yo voy ahí donde está Jesús, porque yo quiero ser sanado. A mí no me importa. No le importó que los demás los rechazaran, no le importó que los demás vieran su condición. ¿Dónde estoy yo espiritualmente? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Dónde estoy yo espiritualmente? Ok, ¿te afecta si la gente te ve y te critica con tal de ir donde está Jesús para que te sane? A este hombre no le importó que los demás vean su condición. Este hombre sabía que Jesús podía ayudarlo. No los sacerdotes, no los fariseos. Este hombre no le importó nada con tal de llegar a Jesús. ¿Cuál es tu actitud, me pregunto, hacia Jesucristo? Cuando tú sabes que tú eres un pecador. ¿Cuál es tu actitud? Si usted supiera, si tú supieras que Jesús va a estar aquí, ¿qué harías? ¿Fuera diligente en venir a verle? ¿Qué harías? ¿Qué haría? Este hombre quería lo que él sabía que solamente Jesús podía darle, que era sanación. Él probablemente había escuchado de Jesús. Él probablemente había escuchado de sus milagros, había escuchado de sus enseñanzas. Este hombre se presentó, fue diligente en presentarse a Jesús, pero también dice que se postró. Él se postró. Él se echó en tierra, dice la Biblia. Este hombre literalmente se humilló, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Él se humilló, él reconoció su condición. Él reconoció su condición. No solamente eso, él reconoció quién él era. Y él reconoció quién era Jesús. Él sabía, si queremos ser sanados, si queremos ser limpiados del pecado, tenemos que reconocer primeramente que somos pecadores. Tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa y tenemos que reconocer quién es Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? El orgullo. El orgullo es uno de los grandes problemas del ser humano. Fue el problema de Lucero. Por eso cayó y se convirtió en el diablo. El orgullo. El orgullo es uno de los grandes problemas del hombre porque dice: yo no necesito a Dios. Eso es el orgullo. El problema de nosotros, los seres humanos, es que no queremos admitir que somos una raza caída, que somos una raza condenada. Si nosotros queremos llegar a Dios, pero sin Dios. Actuamos justo iguales como actuaban aquellos cuando estaban tratando de construir la torre de Babel. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. ¿Qué querían ellos? Llegar al trono de Dios sin Dios. Y así actuamos muchos de nosotros por culpa o por causa del orgullo. No queremos reconocer que somos pecadores, que somos una raza caída, pero sí queremos llegar al trono de Dios, pero sin Dios.
pero sin Dios. El hombre sin Dios sabe. El hombre sabe que hay un Dios. El hombre sin Dios sabe que hay un Dios, pero no lo reconoce como tal. El hombre sin Dios sabe que es culpable, simplemente no quiere arrepentirse, no se arrepiente. El hombre sin Dios sabe que hay un juicio algún día, pero no le importa porque cree que nunca se va a morir. El hombre vive su vida como cree que nunca se va a morir. Un día despertarán, lamentablemente, en el infierno. En el infierno, y será demasiado tarde. Todos los días yo me pregunto, sinceramente, todos los días yo me pregunto, ¿será este el día en que vendrá Jesucristo? Y cuando yo pienso eso, a veces me da alegría, porque honestamente sí quiero que venga, pero muchas veces me da tristeza porque pienso en familiares que yo sé que no estarán ahí conmigo, o amigos. Este hombre se presentó a Jesús, reconoció su condición y se presentó a Jesús, se postró delante de Jesús, se humilló a sí mismo, reconoció quién era él y quién era Jesús. Y también dice que este hombre le rogó. Le rogó. Esto es arrepentimiento. Dice, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Dijo, si tú quieres, no tienes que hacerlo, Jesús. No tienes que. Yo no lo merezco. Honestamente, yo no merezco que me perdone. Pero si tú quieres, tú lo puedes hacer. No está demandando nada. Está implorando perdón. Está humillado. Este hombre reconoce que Jesús es el Señor. Es el Señor. El arrepentimiento, mis hermanos, amigos, es el primer paso para la salvación. Tienes que reconocer tu condición. Eres un leproso espiritual, estás separado de Dios, tienes que reconocer que necesitas a Jesús como tu Señor y Salvador. Como tu Señor y Salvador. Y miren las palabras de Jesús. Esto es lo que más me gusta. La palabra de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Quiero. Miren lo que dice Jesús en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 dice, respondiendo Jesús en el versículo 31, ahí mismo donde estamos, pero en el versículo 31 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y él dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a leprosos espirituales, al arrepentimiento. Cristo vino a sanar a los enfermos. Y esto es lo precioso, porque este es el siguiente punto. Cristo Jesús, el Salvador, que siempre está dispuesto y siempre quiere. Siempre quiere. Miren el versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó. A esta gente no se le podía tocar. Jesús le tocó. A esta gente no se le podía hacer ni siquiera acercarse. Jesús se acercó. Jesús lo hace. Y diciendo, yo quiero, dice, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Por supuesto, dice Jesús, por eso yo estoy aquí. Por supuesto que yo quiero. Si tú necesitas a Jesús, Jesús nunca te va a decir que no. Nunca te va a dar la espalda. Siempre está dispuesto con los brazos abiertos para decirte, yo quiero. Yo quiero, porque eso, él dijo, yo vine a llamar a los enfermos, a los pecadores al arrepentimiento. ¿Eres una persona pecadora? Jesús no te va a rechazar. Quizá el mundo entero lo haga, Jesús no lo va a hacer. No importa qué. Jesús siempre está disponible con las manos extendidas. Cristo vino a buscar a los perdidos. El problema es que nosotros no le buscamos a Él. Ese es el problema. Jesús siempre está dispuesto. El problema es que muchas veces nosotros somos los que no le buscamos a Él. Jesús no solamente nos busca, pero mira lo que Él dice en Juan capítulo 10, versículo 9. Cristo dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare,
será salvo. Será salvo. Simple y sencillo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, dice Cristo, he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. ¿Quieres vida? Ven a Jesús. Simple y sencillamente. Simple y sencillamente. Jesús nos salva del pecado. Jesús nos da libertad. Jesús provee nuestro sustento, nuestro descanso. Jesús nos da vida y nos la da en abundancia. Nos la da en abundancia. Él dijo en Juan 14:16, yo soy el camino, ¿y qué más? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino al cielo, solo Cristo. Solo Cristo. Y si tú le dices, Señor, límpiame, Él te va a decir, claro, yo quiero ser limpio. Déjame decirte que tú no vas a encontrar eso en ninguna religión. No vas a encontrar eso en ninguna religión. La religión no fue la que murió clavada en la cruz. Fue Cristo. La religión no salva. La religión no sana. La religión no limpia. Cristo sí. Cristo sí. Mire, en Deuteronomio, no tienen que ir ahí, pero en Deuteronomio capítulo 5, versículo 8, dice, no hagas para ti, esto es Dios dando instrucciones. Dice, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de ninguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La religión a ti no te va a salvar. Cristo sí. Tú me puedes decir, Willy, pero yo soy buena persona, yo hago buenas cosas por los demás. Fantástico, pero eso a ti no te va a salvar. Eso a ti no te va a limpiar. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos. Es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras. No hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que tú puedas hacer que te va a llevar a ti a estar en la eternidad con Dios. Solo Cristo. Él es el único camino. Siendo buena persona, siendo estudioso, siendo elocuente, siendo bien parecido como yo. El dinero, la fama, la religión, nada te puede salvar de la condenación eterna. Nada, ¿ven? Los micrófonos están de acuerdo conmigo. Nada te puede salvar de la condenación eterna, solamente Cristo. Él dice, yo quiero ser limpio. ¿Cojan acá? No. Él dice, yo quiero ser limpio. Sé limpio. Yo creo que a este punto ustedes ya me van a decir, ok, ya yo entiendo, ya no lo tiene que repetir. Yo sé que yo soy un leproso, yo sé que la lepra del pecado me consume, que me separa de Dios, que no me des con nada más que la muerte porque estoy separado eternamente de Dios. Y no importa lo que yo haga para ir al cielo, no voy a poder. Cristo es el único camino. ¿Cómo yo puedo tener la salvación entonces? ¿Cómo yo puedo ser una persona limpia? ¿Cómo puedo yo tener un encuentro personal con Cristo Jesús? Ustedes están haciendo preguntas excelentes, porque se lo voy a contestar. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, empezando en el primer versículo, dice, en el principio era el Verbo, hablando del Señor Jesús. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Y aquí está la clave, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
¿Tú quieres ser limpio? ¿Venir a Jesús? Aquí dice que solo creer en Jesús no es suficiente. Creer solamente en Jesús no es suficiente. El diablo cree en Jesucristo y no va a pasar la eternidad con Él. La Biblia dice que los demonios creen en Jesucristo y tiemblan. Creer en Jesucristo no es suficiente. Aquí en Juan capítulo 12 dice que tú tienes que creer, pero también lo tienes que recibir. Lo tienes que recibir. Tienes que recibir a Jesús. Y si tú crees en Jesucristo y realmente lo recibes en tu corazón, Él te da todo el poder, dice la Biblia, te da la autoridad, te da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo recibirlo? ¿Cómo puedo yo recibir a Jesucristo? Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que confesar con tu boca. Tienes que decirle, Señor Jesús, ¿sabe qué? Yo soy una persona pecadora. Yo he hecho esto, pero Señor Jesús, yo sé que lo que tú hiciste fue por mí es más que suficiente. Yo sé que tú tomaste mi lugar en la cruz. Yo sé que la muerte que yo debí de haber sufrido, tú la pagaste por mí. Gracias. Te pido que me perdones, que me limpies, que entres a mi corazón, que sea el dueño y Señor de mi vida. Y de ahora en adelante, Jesús, yo voy a seguirte. Eso es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Dice, porque con el corazón dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. No es confesármelo a mí o confesárselo a cualquier persona, es confesárselo a Jesús. Realmente tener una conversación con Él. Y si hay alguien aquí o me está escuchando en línea y no tiene esa seguridad eterna, que no pase del día de hoy. Que no pase, porque nosotros no sabemos. El libro de Santiago dice que la vida es como una neblina. Nadie sabe, o si usted lo sabe, levante su mano que yo quiero saber, pero nadie sabe si va a llegar vivo a su casa hoy. ¿Alguien sabe si va a llegar vivo a la casa? ¿Tiene la completa certeza? Nadie. No espere entonces. No espere para mañana. Resuelve las cosas con Dios hoy. Hoy. ¿Eres tú un leproso espiritual? Eres un leproso espiritual. Si no tienes una relación personal con Cristo Jesús, sí lo eres. Lamento decirte que sí lo eres. Y no importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa lo que tú hagas, no importa si tú das limosna, no importa si tú ayudas a los pobres, no importa nada si vienes a la iglesia todos los días. Si no tienes una relación personal con Cristo, no vas a pasar la eternidad con Dios. La vas a pasar en otro lado. Porque la muerte no es simplemente dejar de existir. Es simplemente una separación donde tú vas a continuar existiendo, ya sea con Dios o sin Dios. Pero cuando llegue ese momento ya va a ser demasiado tarde. Ahora que hay que tomar la decisión. Ahora, ¿quieres ser limpio? Mi pregunta es, ¿qué te impide a ti ser limpio? Jesús está dispuesto a limpiarte. Él murió por ti para que tu vida pueda vivir por Él. Él murió por ti para que tú vivas por Él. Cristo lo hizo. Él te dice, yo quiero ser limpio. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te diste, Señor, por todos y cada uno de nosotros. Señor, nosotros no merecíamos la salvación eterna. Señor, nosotros, la palabra de Dios dice que éramos tus enemigos y aún así tú diste tu vida por nosotros. Señor, gracias por este tan maravilloso regalo que, aunque para nosotros es gratis, a ti te costó todo. A ti te costó todo, Señor. Gracias por
por tan inmenso regalo, Señor, gracias. Y si hay alguna persona aquí que no tiene esa seguridad, si hay alguna persona, Señor, que me está escuchando en línea y no tiene esa seguridad, Señor, convence, dale convicción a esta persona, dale convicción de su necesidad espiritual, Señor, y que se acerque a ti, que se acerque a alguien que le pueda, Señor, guiar, mostrarle por medio de las Escrituras, Señor, cómo tener una relación personal contigo. Todo esto te lo pido en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.